Comenzamos nuestra definición con un componente que construye un punto por coordenadas cartesianas. Podemos agregarle un deslizador a la coordenada X. De esta manera el punto se va a mover congruente con el eje X, ¿sí? A este punto le vamos a asociar una línea que se llama línea SDL porque comienza en un punto S, tiene una dirección, tangente y una longitud. Con esos tres datos podemos hacer la línea. Como siempre, el componente, cuando ingresa, está en color naranja. Aparece aquí una ventanita que nos dice que tiene algunos errores, en el sentido de que todavía no tiene cargada información para poder mostrar la geometría. Ingresamos el punto, origen para nuestra línea, utilizamos un vector en la unidad X, un vector que vale 1, este vector, por eso digo unidad, y ponemos una longitud para la generatriz. Aquí está hecha nuestra línea. Esta va a ser nuestra generatriz. Para la superficie que estamos construyendo, que es la cinta de Moebius, necesitamos que la generatriz tenga un movimiento definido por dos rotaciones. Para definir el primer movimiento podemos rotarla con este componente más simple para rotar objetos sobre la grilla de trabajo. Este componente rotate necesita una geometría, necesita un punto de rotación, un punto que puede estar definido por el plano, en este caso XY plane, y lo más complejo es definir la cantidad de ángulos para rotar, para la generatriz. Como nosotros tenemos que dar una vuelta entera, sabemos que vamos a usar el componente pi. Vamos a utilizar un número entero. Esta caja, que tiene un símbolo de número, pero no es un 7, es un símbolo, puede ser configurada. Le damos un entero, set entero 2, y después definimos que en la caja aparezca una etiqueta que simbolice el número 2 para poder reconocer y saber qué número tenemos dentro de la caja. Es una etiqueta y un seteo de lo que va dentro del componente, las dos cosas. De esta manera este 2 es diferente a este deslizador, que puede tomar diferentes valores. Así se va a ver que vamos cambiando la longitud de la generatriz. Este 2 ahora no se cambia, porque siempre vamos a tener este recorrido de 2pi para la generatriz de la cinta. Vamos a usar un componente para construir un dominio. Y definimos que el primer punto del dominio va a ser 0 y 2pi va a ser el segundo punto para que termine. Y tenemos acá el dominio entre 0 y 2pi. Este es un dominio
un espacio al que le tenemos que extraer posiciones angulares que van a ser las que utilizaremos para rotar. Eso lo hacemos con un componente que se llama range. Ingresamos el dominio y definimos la cantidad de partes que necesitamos extraer. Acá tenemos ahora secuencias de números que van a ser desplazamientos angulares cuando nosotros ingresemos el ángulo de rotación. Vamos a tener que la generatriz va tomando estas posiciones y podemos manejar la densidad de generatrices. Esto es importante sobre todo para poder contextualizar la superficie que estamos desarrollando, para que podamos definir la calidad y la cercanía que necesitamos de esa superficie al estado abstracto matemático de la cinta. Vamos a ir viendo un poquito qué vamos a hacer con eso. Hasta ahora tenemos la primera rotación hecha. Ahora vamos a trabajar, podemos momentáneamente apagar la primera rotación, seguir trabajando con la generatriz y vamos a pedirle que nos informe sobre un punto point on curve. Es el componente que tenemos que escribir. Point on curve, acá ya aparece. Este componente point on curve nos da un punto sobre curvas o líneas que nosotros le demos y podemos elegir qué posición del punto determinamos. Podemos también determinar un cuarto o 2/3. Este componente considera a la línea que comienza en un punto 0 y termina en un punto 1, no depende de la longitud de la línea, lo cual es muy interesante. Nosotros podemos pedir un midpoint y sabemos que este punto está en el centro de la generatriz, y en ese punto vamos a insertar un plano XZ plane, un plano que contenga el eje X y contenga el eje Z. Ese plano vamos a decirle que el origen es el punto medio de la generatriz, y lo que también está muy bien, que vamos a decirle que rote copiando el componente de rotación que acabamos de usar. Le vamos a decir que también rote el plano. Cuando ingresamos el plano en la entrada G, este componente se suelta y este componente ingresa ahora como geometría. Cuando lo vemos todos los planos rotados. Esto es muy importante en este caso porque con este componente, con el plano rotado en las mismas posiciones que rota la línea, nosotros vamos a poder hacer la segunda rotación de la cinta de Moebius, que toma al eje Z de cada plano de los que acabamos de dibujar y lo utiliza como eje de rotación. La segunda rotación que necesitamos para construir la superficie la vamos a hacer con Rotate 3D, que es un componente más interesante y más potente para rotar, ya que nos pide una geometría para rotar, un ángulo, un centro y un eje de rotación. La geometría para rotar son las líneas, que cuando las tocamos el componente y lo seleccionamos, se ponen en color verde. Son las, en este momento, 39 líneas que tenemos. Estas ingresan en el componente. Ya las podemos apagar. Aquí están.
Los datos que siguen los podemos extraer del plano si lo deconstruimos. Hay un componente que deconstruye planos. Vamos a buscarlo en la orden de construct plane. Aquí está. Entonces ingresamos los planos y tenemos el punto origen de todos los planos, tenemos las coordenadas de los vectores. El origen va a ingresar en el centro de la rotación y el vector Z va a ser el eje de rotación. Pero nos queda también definir la cantidad de rotación, es decir, vamos a usar todos estos mismos componentes copiándolos con control C y control V, y vamos a quitar el número 2 porque en este caso solo necesitamos que las generatrices roten el valor de pi en la segunda rotación. Y también lo que podemos hacer es conectar este deslizador al componente rango para tener en un solo deslizador la cantidad de pasos. Esta cantidad de pasos va a ser homogénea, es decir, la cantidad de generatrices, la cantidad de particiones va a ser homogénea, tanto para la primera rotación como para la segunda. Y tenemos la posición final de las generatrices para la superficie. Podemos manipular el largo, aquí crece y aquí decrece el largo de la generatriz, y también podemos definir el diámetro interno. Aquí se va a 0 de esta superficie. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo construimos para ver, usando esta información, la superficie? Hay varias maneras. La más atractiva en cuanto a la calidad de la superficie es utilizar el componente Surface from Points. Entonces vamos a dividir las líneas utilizando el componente Divide Curve. Vamos a dividir las líneas en puntos y vamos a utilizar un componente, un deslizador, para manejar la cantidad de puntos que necesitamos en el sentido de las líneas. Si aumentamos la cantidad de puntos, tenemos mayor definición en ese sentido. Si cambiamos la cantidad de generatrices, tenemos mayor o menor definición en el otro sentido. Esto cumple con los dos sentidos de formación de la superficie que tiene esta regla de longitud y latitud, de datos en el sentido U y datos en el sentido B. Aquí también podemos editar este deslizador para que el máximo de líneas o de puntos sea 50, de manera a poder aumentar rápidamente la cantidad de puntos. Estos puntos aquí están formando una rama de datos, porque nosotros venimos asociando geometría. Cuando conectemos los puntos
en el componente de superficie vamos a ver que los datos ingresan con una jerarquía para poder ser reconocidos. Entonces todos nuestros datos, todos nuestros puntos ingresan separados por su jerarquía de ubicación. Aquí están mostrándose que hay datos, 9 datos en distintas ramas de datos. Nosotros necesitamos que todos estos datos ingresen en la misma caja para que puedan ser organizados por el componente de superficie, para que puedan ser utilizados por el componente de superficie. Entonces necesitamos utilizar la variable flatten, que significa aplanar, es decir, flatten quita los datos de jerarquías, esas divisiones, y decide que los puntos que ingresan a la superficie estén todos sin ninguna jerarquía. Son los mismos puntos en la misma ubicación, pero son entendidos en una sola caja. Este componente también necesita un último dato, que es el de la cantidad de pasos en el sentido U que tiene la superficie. Esto va a estar definido por la cantidad de generatrices que nosotros utilicemos en el sentido U. Agregamos la cantidad de generatrices, y como nos acordamos que este número parte el espacio, siempre vamos a tener un punto más. Si tenemos 38 particiones, eso nos da 39 puntos para el dominio, 39 puntos de giro en los dos dominios que usamos para las dos rotaciones que estuvimos usando. Aquí también vamos a tener 39. Si cambiamos el valor de la generatriz, siempre vamos a tener un punto más. Entonces podemos usar una expresión que nos ayude a mantener el dinamismo. X más 1 nos va a permitir construir la superficie. Siempre va a ser un dato más que lo que nos diga este deslizador. Podemos solucionar algunas dificultades que tiene todavía la superficie. Por ejemplo, si usamos muy pocos datos para construirla, vamos a notar que en el comienzo y en el final de la superficie necesitamos mejorar la interpolación de los datos. Eso lo vamos a hacer agregando una herramienta, una toggle, para que le pida al componente que interpole los datos, y también vamos a mejorar cuando pongamos high quality para ver la superficie. Antes los datos estaban sin interpolar y ahora están exactamente interpolados en su posición. Ya tenemos la superficie. Podemos cambiar la densidad de los datos. Por ejemplo, vamos a ver cómo se ve en el espacio de Rhino. Vamos a quemar la superficie y apagar la visualización de Rhino. Acá tenemos la superficie definida y podemos observarla analizándola con la herramienta de curvatura Zebra, y vemos que todavía hay algunas pequeñas imperfecciones debido a que estamos usando muy pocos datos para hacer la interpolación. Entonces vamos a aumentar, por ejemplo, vamos a llevar la cantidad de generatrices
un poco más grande, lo mismo los datos en U, y volver a quemar la superficie. Con el botón derecho podemos quemar. Cuando vemos más datos para la forma, podemos ahora sí observar cómo es el análisis cebra y vemos que ha mejorado bastante. Por ejemplo, esta superficie podría usarse para algún sector muy pequeño en donde la geometría tiene que acercarse mucho a este sector matemático de la superficie de Moebius.